El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, estamos en la semana 27ª, número 27 del tiempo ordinario del año litúrgico. Y al escuchar la palabra, aquí en este caso es una carta de Pablo a los Gálatas, a los cristianos de Galacia. Y él en esta carta, en esta primera parte, cuenta su testimonio. Se está contando cómo él era y qué es lo que pasó. Es una parte muy gráfica. Incluso él dice: seguramente ustedes escucharon de mi celo dentro de la vida judaica, porque él era un judío, incluso un fariseo, ¿verdad? Era una persona muy bien formada, muy estricto, y él estaba convencido de que estaba haciendo bien. Y sin embargo, en ese proceso de su vida, de su historia, ¿a cuántos cristianos él persiguió? No solamente era un perseguidor más, encabezaba las persecuciones. Y en ese transcurrir de experiencias, el Jesús resucitado se le cruza en su camino. El testimonio que nosotros conocemos a través de los Hechos de los Apóstoles, camino a Damasco. Incluso la tradición habla de que se cayó de su caballo. Tal vez eso no se pueda demostrar, pero lo que sí, el Jesús resucitado se le cruza en el camino, y el texto dice: se quedó ciego, para poder decir, esa mirada que él tenía anteriormente con todo su conocimiento de la vida judaica era una vida ciega, una vida equivocada. Y ahí Jesús le da una nueva oportunidad. Incluso le pide a Gamaliel para que le pueda rezar, porque Dios le eligió. Todos le tenían miedo. Claro que le tenían miedo, porque traía él la orden del gobernador para perseguir a los cristianos, y tenía la orden en su mano. Y vaya misionero y predicador, vaya apóstol que Dios eligió. Justamente él dice eso acá en esta carta. Él está contando su testimonio, y todos le tenían miedo, hasta que después empezó a predicar y a irse al mundo pagano. Y también cuenta su testimonio cuando se encuentra con Pedro, con Santiago, con los apóstoles, quienes eran los pilares de ese momento. Podríamos decir incluso más adelante, de perseguidor se convierte en perseguido. Pero alguien que empieza a predicar dentro de la vida cristiana no por propia iniciativa. ¿Qué es lo que quiere demostrar Pablo con esto? Lo que él está haciendo no es solamente obra humana, es obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le elige, así como a Jeremías le había elegido ya desde el vientre materno,
a él también le elige. ¿Sí? Es un elegido por Dios. Lo que él está haciendo no es por propia iniciativa, ni él tampoco se autoenvía. Es alguien enviado. Y los apóstoles y las otras personas reconocen esa experiencia de Pablo, que verdaderamente lo que él estaba comunicando era imposible que lo haga solo con el conocimiento humano. Era obra de Dios. Esa es la síntesis de lo que hoy escuchamos. Es obra de Dios. Su elección, y es obra de Dios todo el conocimiento que estaba teniendo y también sobre todo el envío. Él no se autoenvía, es Dios quien le envía, pero le envía para llevar la buena noticia desde la experiencia de la comunión. Por eso él acude a Pedro, acude a Santiago, acude a la comunidad naciente. ¿Se entiende, verdad? No es que él se va por su lleva tipo carretillas. No, está una comunidad, está la iglesia, no puede él hacer lo que le gusta nomás. ¿Sí? Entonces, recogemos un poco su testimonio en esta, porque todos estos días vamos a estar leyendo la carta de Pablo a los Gálatas. Más adelante va a hablar de la esclavitud, de la libertad, pero en este caso expresa muy bien su experiencia con Dios. Por otro lado, vemos en el Evangelio, cuando, en este caso, capítulo 10 del Evangelio según San Lucas, de los versos 38 al 42. El texto dice que Jesús entra a un pueblo y una mujer llamada Marta le recibe en su casa. Y lo que Marta hizo es lo que cualquier mujer judía tenía que hacer. Llega un varón a la casa y la mujer le tiene que servir. Tiene que prepararle, tiene que atender, hacer todas las cosas de la casa, ¿verdad? Esa era la tradición de los judíos. Es más, una mujer no puede estar deteniéndose y hablar con un varón. ¿Sí? Pero aquí acontece una cosa extraordinaria, porque Marta tenía una hermana llamada María, y María violó prácticamente lo que la tradición hacía en esa época, de servirle al varón, ¿sí? Estar ahí disponible, arreglar la casa. ¿Y qué es lo que hizo María? Se pone en actitud de discípula. Paréntesis. En esa época, la mujer ni el niño podían ser discípulos. Ellos no podían recibir la instrucción, la formación en la palabra de Dios. ¿Sí? En la ley, en la Torá. Porque no tenían derecho, no tenían voz. Jesús rompe con esos esquemas. ¿Se acuerdan que le pone al niño como ejemplo? Y le dice, el que no se hace como niño no puede entrar en el reino de los cielos. Y en este caso, le pone a María como ejemplo. ¿Por qué? Porque María se sienta a sus pies, una actitud del discípulo que se predispone a escucharle al maestro. En ese caso, el protagonista principal es el maestro, quien habla, y el discípulo tiene que escuchar, aprender y llevar a la práctica esa palabra que le está enseñando. Esta parte es fantástica. Y por eso Marta se queja, se plaguea en contra de su hermana. Le podés pico decir a mi hermana que me ayude. Tengo allá papá la cosa, ya yo nomás estoy haciendo todo. Y ella ahí embobada, ¿verdad? ¿Y qué le dice Jesús? Marta, Marta, andas inquieta con tantas cosas, pero una sola es necesaria. María escogió la mejor parte. ¡Wow! ¿Cuál es la mejor parte? La mejor parte es que ella decidió tener una actitud de discípula. No tiene sentido el servicio
si la persona que va a servir no se predispone a aprender, a seguirle al maestro, a encarnar la palabra, a dejarse transformar por la palabra de Dios. Porque si es así, su servicio va a ser todo lata pananareí, no va a tener contenido. No es hacer nomás, es hacer con sentido, con contenido de Pascua, de redención. Entender lo que Dios nos enseña con sus gestos y palabras. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros? Aquí, lo más importante es, en primer lugar, sentirnos llamados, elegidos por Dios. La actitud de Pablo. Y es Dios, al elegirnos, porque nosotros cuando nos bautizamos, nos sumergimos en la vida de Dios, le pertenecemos a Él y a su iglesia. Es Dios quien nos tiene que ir formando, obviamente, si nosotros queremos. Por eso, el creyente tiene que buscar y encontrar espacios de formación que la iglesia le ofrece para hacer un camino, un itinerario. En este caso, Pablo se dejó formar por Dios y entró en comunión con la iglesia, con esa iglesia naciente, y se siente acompañado por Dios. Dios le sopla, forma su interioridad. ¿Qué significa eso? El discípulo tiene que dejarse iluminar por Dios, tiene que tener una actitud de oración permanente, con humildad abrirse a la gracia para que Dios sea protagonista en su historia. Y Dios le va a abrir las puertas para que esa persona encuentre el camino necesario y que se sienta enviada para servir. Por eso, esa actitud de sentarse ante la vida del maestro, actitud de escucha permanente, es la actitud principal del discípulo. Si vamos a servir, no tiene sentido servir sin una escucha atenta, profunda, permanente al Señor, sin una experiencia de contemplación. El servicio no tiene sentido. El servidor no es solo aquel que hace muchas cosas, sino aquella persona que vive el misterio de la salvación en su día a día. Se siente siempre alguien en camino, en el sentido de dejarse guiar por el Maestro. Se deja enseñar, porque sabe que siempre necesita aprender. Y en la medida que contempla al Señor, la fuente de la vida, va a comprender también dónde está, qué quiere Dios de su vida y qué tiene que hacer. Y ahí el sentido del servicio estará lleno de colores, un sabor distinto, porque no será solamente la persona humanamente hablando la protagonista, sino que Dios a través de su servicio. Por eso nosotros, delante de esta palabra, le agradecemos a Dios por ser elegidos, por ser formados por Él y ser enviados para servir, sobre todo para servir con amor. Y le agradecemos a Dios porque siempre abre posibilidades para que nos sintamos discípulos, seguir aprendiendo, creciendo, madurando, porque eso nunca terminará de hacerse. El estar en camino dura cuanto dura nuestra vida. Nunca el creyente se sentirá haber llegado, sino solo en el encuentro definitivo con el Señor. Y eso implica una actitud de vigilancia permanente, dejándole al Espíritu Santo que sea protagonista principal de nuestra historia. Pedimos a Dios que sople, que siga soplando en nuestra vida